Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos. Estamos a 6 de noviembre, ya se va a terminar el año, se fue muy rápido, miércoles 6 de noviembre y estamos con la serie Nuestra Mente. Y el tema que vamos a ver esta mañana es Abrió nuestro entendimiento. Así es que pues bueno, Suena Familiar, un programa con consejos bíblicos para la familia. Y recuerda que somos familia, tú no estás solo, tú no estás sola, tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Ya conoces nuestro número de WhatsApp, 811-590-9879. Toma nota, 811-590-9879. Nos puedes llamar a la hora que quieras, nos puedes mandar un audio, nos puedes mandar un mensaje escrito, nos puedes mandar un WhatsApp. Cuando tú lo necesites, te invitamos también a escuchar los programas por Facebook, Instagram y YouTube. Búscanos como Suena Familiar. Si se te ha pasado algún programa, pues ahí lo vas a poder encontrar. Suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte. Esta mañana su servidor Pedro Rodríguez y nuestro hermano José Augusto López. Estamos con ustedes compartiendo una parte, una porción de la palabra de Dios. Cuando íbamos a la escuela, a la primaria, a la secundaria, tal vez usted fue a la preparatoria o alguna carrera técnica o profesional, pues el maestro le explicaba la lección y muchas veces usted no entendía. Pero tenemos una conciencia llamada reflexiva, es decir, donde usted reflexiona aquello que le están explicando y entonces es de esta manera que entendemos la lección que nos están explicando. Hay un dicho por ahí que dice, me cayó el 20. Bueno, es cuando usted eh, entiende algo. También tenemos facultades de percepción. Por eso es muy importante cuando nos expliquen algo, estar muy atentos. ¿Para qué? Bueno, para poder entender lo que nos están diciendo. Y también nuestra mente tiene facultades de comprensión. Hay gente muy inteligente que tal vez con una sola vez que se lo expliquen lo entiende, pero habrá otra que necesitará que se lo expliquen dos o más veces. Sin tener un encuentro con Cristo, es imposible entender la Biblia. Si usted nunca ha tenido un encuentro con Dios, va a ser difícil leer la Biblia y entender la Biblia. Ahí en Hechos capítulo 8 viene un claro ejemplo de esto. Ahí había un Simón, un mago que andaba por ahí. Cuando él ve que los apóstoles imponían las manos sobre la gente y oraban, veía que recibían al Espíritu Santo. Entonces, él les dice, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces, Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero. El reino de los cielos no se compra con dinero. Para que usted tenga la seguridad de la salvación, es necesario tener un encuentro con Cristo. Muchas veces no entendemos las cosas, pues porque nos falta estar más atento.
Pero en las cosas de Dios es importante que usted tenga un encuentro con Cristo, donde tenga un acercamiento con Dios, le reciba en su corazón. Y entonces el Espíritu Santo empezará a trabajar en su mente y en su corazón. Usted va a empezar a leer la Biblia, va a empezar a tener esa relación con Dios. Al leer la Biblia, Dios le está hablando a su corazón. Y cuando usted ora, usted le está hablando a Dios. Y entonces, como dicen por ahí, le va a caer el 20 espiritual. Usted va a poder entender lo que Dios quiere para su vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? La Biblia es un manual de vida del fabricante. Dios nos creó y nos da este precioso libro tan emocionante, donde usted puede leer y puede seguir los mandamientos y los principios. Lucas 24:45 dice, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Usted va a poder leer la palabra de Dios y entenderla. Y lo más importante, ponerla en práctica día a día en su vida, con su familia, primeramente, en el trabajo, con los amigos, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya. Comparta el evangelio, comparta el amor de Dios. Es bien interesante que cuando empezamos a compartir, nos damos cuenta que hay otros también allá que son cristianos, que ya han tenido un encuentro con Cristo, y es interesante identificarnos unos con otros y saber que somos hermanos, somos hijos de ese mismo Padre Celestial. Así es que es importante que compartamos el evangelio donde quiera que vayamos. Buenos días, hermano José. Adelante. Muy buenos días, Pedro, y a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Muy buenos días. Es una bendición estar juntos para oír la voz de Dios a través de su palabra escrita, la Biblia. Estamos con la nueva serie Nuestra Mente y tema Abrió nuestro entendimiento. Familia, cuando hablamos de nuestra mente, humanamente estamos hablando de nuestro corazón y pensamientos. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Confiar en Dios de todo corazón no debe descansar en su propia prudencia, pues los pensamientos humanos nunca son suficientes y los caminos de Dios son incomprensibles y aún así es digno de toda confianza. Toda la sabiduría que una persona pueda adquirir no puede reemplazar la necesidad de ejercer una total confianza en los caminos superiores de Dios. El corazón, que en hebreo se refiere a las emociones, Proverbios 12:25, pero con más frecuencia alude al intelecto, Proverbios 10:8. Corazón entendido, Proverbios 15:14. Corazón del justo, Proverbios 15:28. O la voluntad, Proverbios 5:12. Mateo 9:4 nos dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Y les preguntó, ¿qué era más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y cuando hablamos de entendimiento, también humanamente, pues ya estamos hablando de ciencia, conocimiento, inteligencia, mente, sabiduría. Proverbios 5:1 y 2 dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Aquí vemos la exhortación del Padre a su Hijo para estar atento a sus palabras, para que al hacerlo le dieran sabiduría e inteligencia, y guardar el consejo del Padre le ayudaría a hablar con ciencia para ignorar las palabras de la mujer extraña. Ahora bien,
debemos explicar cómo también se debe usar el entendimiento cuando oramos a Dios, cuando le cantamos a Dios, cuando lo alabamos, y cómo debemos estar conscientes que tanto nuestra mente como nuestro espíritu se involucran para hacerlo de manera correcta. Es muy normal que al orar y al cantar nos emocionemos y por lo regular cerramos nuestra capacidad de pensar racionalmente en lo que estamos diciendo. Al practicar esto podrá hacer todo lo que hacen con el entendimiento y no solo basarse o reaccionar con sus emociones y sentimientos. Pero vayamos a la palabra. Primera de Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? ¿Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? No obstante el beneficio personal brindado por el don de lenguas a los corintios, que lo tenían y ejercían, versículo 4, mayor aún es su utilidad si iba acoplado con el don de interpretación, pues involucra tanto el entendimiento de la persona como sus emociones. En 1 Corintios 1, 4 y 5 podemos ver que es posible hacer estas cosas y que nos da los dones para hacerlo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y ciencia. Esto le dice el apóstol Pablo a los corintios. Aunque los corintios estuvieron inclinados a autoexaltarse solo por la gracia de Dios, es que habían llegado a ser miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Solo gracias a que eran parte de ese cuerpo es que habían sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, y con dones tales como el de lenguas, el de profecía, el de discernimiento de espíritus y o de interpretación. Los dones no se les concedieron para que abusaran de ellos como lo hacían, sino para edificación de la iglesia, es decir, usarlos en la iglesia. Ustedes son muy importantes para nosotros y por eso quiero compartirles que ustedes ya no están solos. En Cristo tenemos una familia que quiere orar por ustedes y estos son los medios de comunicación. WhatsApp, pueden escribirnos o llamarnos o enviar un audio al 811-590-9879 a la hora que usted lo necesite. Envíenos sus peticiones. También los invitamos a escuchar los programas de Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Suena Familiar. Suscríbanse y denle me gusta. Activen la campanita y compartan. Ahora les invitamos a pensar en algún problema social y actual. Vamos a orar por eso. Por ejemplo, en este tiempo hay muchas festividades que Dios no está de acuerdo con ellas y nos manda que las evitemos, que no participemos y hagamos su voluntad. Recordemos la importancia y el poder que tiene la oración y vamos a tomar este desafío y orar para que el Señor nos dé la victoria y de esta manera agradarle, obedeciendo su voluntad, recordándoles que pueden compartirnos sus peticiones de oración al WhatsApp 811-590-9879. Recordemos también que debemos continuar ya que Pedro está listo. Adelante, Pedro. Gracias, hermano José, y seguimos con este tema tan interesante. Abrió nuestro entendimiento. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, ora para que los efesios conocieran mejor a Cristo y cómo Dios quiere lo mismo para nosotros hoy en día. Y tenemos ahí en el libro de Efesios, si tiene una Biblia en casa, búsquelo, estamos ahí en el Nuevo Testamento, ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el versículo 1 del 15 al 18 dice de la siguiente manera: por esta causa también yo,
habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Es interesante la palabra de Dios, cómo Cristo nos abre el entendimiento. Y dice que nos da un espíritu de sabiduría. Déjeme decirle que esta semana pasada hablaba con un amigo, un joven, el cual pues no tuvo muchos estudios, no terminó secundaria y bueno, tenía poca preparación académica, pero él tuvo un encuentro con Cristo y Cristo lo transformó y lo escuchaba hablar de la palabra de Dios con una gracia, con una facilidad, con una memoria privilegiada. Y yo podía ver cómo Dios le dio a este amigo mío su espíritu de sabiduría que dice aquí el apóstol Pablo en Efesios. Pero no solo nos da un espíritu de sabiduría, nos dice que nos da un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Es decir, podemos empezar a entender quién es Dios. Podemos empezar a entender el amor de Dios hacia nosotros, que envió a su Hijo para morir por nosotros. Dice que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Cosas que antes no entendíamos y ahora las podemos ver claramente. Nos habla también el pasaje para tener una esperanza. Déjeme decirle que esa esperanza está en que el día que usted llegue a la presencia de Dios, allá hay un lugar preparado para usted. Dice la palabra en Juan, capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que esa es nuestra esperanza, que el día que partamos de este mundo, vamos a llegar a la misma presencia de Dios. Y termina el pasaje ahí en Efesios. Y las riquezas de su gloria. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber hambre, ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber recuerdos tristes. Esas son las riquezas de su gloria. Pero es importante y es necesario que si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, pues hoy es un buen día para que usted haga una oración, le pida perdón a Dios por sus pecados, le diga que lo acepta en su corazón. Dice Juan capítulo 3 que usted va a nacer de nuevo, a nacer espiritualmente, a ser una nueva persona a la cual el Espíritu Santo le va a abrir el entendimiento, va a alumbrar sus ojos, le va a revelar el conocimiento de Dios y le va a dar una esperanza en Cristo. Gracias, hermano José. Adelante. Gracias por continuar con nosotros, familia, hasta el final. Y gracias a Pedro por compartir con nosotros. Y continuamos con la serie Nuestra Mente y el tema Abrió nuestro entendimiento. Familia, cuando vemos el tema Abrió nuestro entendimiento, podemos pensar en la bendición tan grande
que el Señor Jesucristo nos ha dado, porque Él es el único que nos abre el entendimiento. Lo vemos en Lucas 24, 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Aquí el Señor, después de haber resucitado, se mostró a sus seguidores, no solo para que lo vieran que estaba vivo y que vieran sus heridas, sino que también comió parte de un pez asado delante de ellos, para que no pensaran que era un espíritu, y también les expuso todos los hechos escritos en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Son las tres divisiones del Antiguo Testamento a las que se referían algunas veces en los días de Jesús, mostrándoles en varios pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Salmos 2:7, 16, 10 al 11, 22, 14 al 18, que Él era el Mesías y que debía sufrir y resucitar de los muertos, y debido a su muerte y resurrección, el arrepentimiento y el perdón de pecados podía ser predicado en su nombre, en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, porque ellos eran testigos de su muerte y resurrección de los muertos. Así que podemos ver claramente el grande amor de Dios, como lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, como también nos lo dice en el Evangelio 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Familia, Dios nos amó primero, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para presentarnos sin pecado delante de Dios y darnos salvación y vida eterna. Si usted cree de corazón que así es, y si se arrepiente de sus pecados. Ahora quisiera despertar en ustedes el deseo de conocer y sobre todo de experimentar el amor de Dios, ya que al hacerlo por las riquezas de su gloria, podemos ser fortalecidos con el poder en el hombre interior, por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, y por tanto, como lo dice el tema de hoy, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, y conocer, entender el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, y de esta manera ser lleno de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 16 al 19. El propósito final es que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta traducción implica erróneamente que la vida del creyente puede contener toda la plenitud de Dios, pero esta ignora la preposición en griego eis, que denota una meta hasta la medida. La plenitud de Dios está solamente en Cristo, y solamente a través de Él el creyente llega a estar completo. Colosenses 2, 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aunque en Cristo esta plenitud divina ya está idealmente del creyente, el apóstol Pablo oraba para que cada uno pudiera experimentarla en su vida. El experimentar la excelencia y perfección moral de Dios hace que los creyentes judíos y gentiles se amen los unos a los otros. Posicionalmente son uno en Cristo. En la experiencia deben amarse los unos a los otros debido a que son uno en Él, o sea, en Cristo.
El contenido de esta comprensión es conocer por experiencia el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entre más conozca de Cristo el creyente, más se sorprenderá del amor de Cristo para él. El amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. El amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Familia, llegó el tiempo de despedirnos, agradeciéndoles su amable atención de llegar hasta el final de este tema e invitándoles al siguiente programa, serie Nuestra Mente y tema La vanidad de la mente. Reciban un abrazo afectuoso de todo el equipo de Suena Familiar y la bendición del único y sabio y amoroso Dios que nos imparte y llena de su paz. Amén. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.